Buenas noches, profesora Claudia, compañeras. En la noche de hoy a mi grupo le toca exponer sobre el módulo número 1, que son las conceptuaciones básicas del currículum. Estaremos hablando sobre las manifestaciones del currículum, las conceptuaciones según diferentes autores, sus objetivos, todo lo relacionado al currículum. Nuestro grupo está integrado por Yajaira Adames, Reina Grenal, Irenis Cárdenas, Yasneika Grajales, Isamairi Jiménez y mi persona, Maritza Chaverra. Las conceptuaciones básicas del currículum abarcan los principios y fundamentos que guían la creación, aplicación y evaluación de los programas educativos en distintos niveles. El currículum se puede entender como una planificación estructurada que organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, definiendo qué se debe enseñar, los objetivos a lograr, las estrategias de enseñanza y las formas de evaluar el proceso de los estudiantes, con todo el propósito de brindarles una formación integral. La evolución del currículo a lo largo de la historia. Le voy a hablar un poco de cómo ha cambiado el currículo al transcurrir el tiempo. En la prehistoria, el currículo se basaba en adquisición o heredad, o sea que el joven adquiría el conocimiento del anciano y esta enseñanza se basaba en sobrevivencia. En la edad antigua se fundan las bases del sistema educativo y en esta edad también dice que se concibe la educación como un proceso de integración del ciudadano. En la edad media, el currículo fue concebido como planes y programas educativos dirigidos solamente a la clase alta. En la edad moderna, el currículo se basaba en experiencia que el alumno tenía que vivir para poder desarrollar el proceso de aprendizaje. Y en la edad contemporánea, esta ya fue marcada como una especialización de los saberes. Buenas noches. Esta noche les estaré hablando sobre los diferentes conceptos de currículo. Tenemos que en el año 1926, Cooke considera el currículo como un término que incluye todo lo que tiene que ver con el proceso de la enseñanza. En el año 1930, IUMPM, a comienzos de la década de los 30, define el currículo como una selección, organización y desarrollo que lleva al alumno hacia un objetivo de la vida. También podemos ver que en el año 1935, Caswell y Campbell definen el currículo de la siguiente manera. Lo definen como un conjunto de experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. En los años de 1940, H. Poe nos dice que el currículo es todo lo que hacen los alumnos y profesores en la dirección de los objetivos de la educación. En los años 2000, Fátima Adines define el currículo como un proyecto educativo integral que permite rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social, progreso de la ciencia y las necesidades de los estudiantes, que se puede traducir, digamos que en la educación, la personalidad del ciudadano y en lo que todo esto pueda aspirar. En el 2003, Linas nos dice que el currículo escolar, además de enseñar lo que es la materia de geografía o matemática, también brinda la posibilidad de que puedan entender el funcionamiento del mundo, cómo relacionarse con él, la forma de poder relacionarse y también cómo definir los diferentes conceptos. Y por último tenemos en el año 2007 que Mendon define el currículo como un espacio teórico o un lugar social. El currículo en los diferentes enfoques teóricos ideológicos es la diversidad y transmisión de ideas. Entre ellos podemos mencionar 7. El tradicional,
que es transmitir ideas. El tecnológico, que se refiere a la planificación y a la eficacia. El humanista, que se refiere a la psicología de ideas. El crítico, que nos dice que la educación debe ir mucho más allá de transmitir solo conocimiento. El socioconstructivista se enfoca en la construcción de ideas a partir del conocimiento adquirido. El sociopolítico, la sociedad y las ideas. El computacional, donde las ideas y el conocimiento entran en competencia en adquirir la inteligencia. Mi nombre es Yajaira Adames y vamos a hablar sobre los fundamentos del currículum, ¿verdad? Tenemos dentro de los fundamentos del currículum el fundamento histórico. Este fundamento analiza la evolución de la educación a lo largo del tiempo, desde las primeras escuelas hasta las actuales, y también examina la influencia de las diferentes corrientes y cómo los cambios sociales, ¿verdad?, han moldeado lo que son el currículum. Tenemos también el fundamento filosófico. Este explora las preguntas fundamentales sobre la educación, como cuál es el propósito de la escuela, qué conocimientos y habilidades son más importantes y cómo se relaciona la educación en la sociedad. Y las diferentes corrientes filosóficas pues ofrecen respuesta a estas diversas interrogantes. También tenemos el fundamento sociológico. Este fundamento se centra en la relación entre la escuela y la sociedad. El fundamento psicológico investiga los procesos cognitivos, afectivos, sociales del aprendizaje, ¿verdad? Las teorías del aprendizaje. Y proporciona pues herramientas para diseñar actividades de enseñanza que promuevan el desarrollo de habilidades y conocimientos. Y por último también tenemos el fundamento antropológico. Este aborda la educación como un fenómeno cultural y estudia las diferentes prácticas educativas de diversas sociedades y cómo estas influyen en la construcción de identidades y en la transmisión de valores. Las manifestaciones del currículo. Las manifestaciones del currículo se basan en la forma en que el currículo se presenta, se organiza y se interpreta en los contextos educativos. Entre ellas podemos mencionar las tres principales funciones de las manifestaciones del currículo: el currículo formal, el currículo real y el currículo oculto. El currículo formal más que nada va dirigido a los Ministerios de Educación, a la Secretaría y a las instituciones formadoras. Este se basa en la diferente forma que se maneja dentro de los planes educativos, como los contenidos, las metodologías y los criterios de evaluación. El currículo real más que nada se refiere a cómo el docente conlleva las diferentes enseñanzas dentro del aula. ¿Qué recurso utiliza como docente? ¿Qué recurso le brinda al estudiante? Y el currículo oculto más que nada se basa en el aprendizaje que adquiere el estudiante dentro del aula de clase de manera implícita en el entorno educativo. Las manifestaciones del currículum. Número 1. Currículum extraoficial o complementario. Incluye actividades fuera del currículum formal como clubes y talleres que complementan la educación, como por ejemplo, deporte o clubes de ciencia. El currículum latente son aprendizajes que están en el plan de estudio, pero no se aplican completamente. Por ejemplo, habilidades para resolver problemas que no se enseñan bien por falta de tiempo o de recursos. Y el currículum informal, que son los aprendizajes que ocurren fuera de la clase y no están planificados, pero que son valiosos para el desarrollo del estudiante. Por ejemplo, lecciones aprendidas en la vida cotidiana, como convivir con compañeros. A lo largo de la investigación se revisaron diferentes manifestaciones del currículum, desde el formal hasta el oculto.
y se analizaron enfoques teóricos que influyen en la educación, como el tradicional, el crítico y el socioconstructivista. En conclusión, entender estas manifestaciones y enfoques destaca la complejidad de la educación y la necesidad de adaptar las estrategias pedagógicas necesarias para apoyar tanto el aprendizaje académico como el desarrollo integral de los estudiantes. Muchas gracias.